Además de la fuga de capitales que está ocurriendo en la turbulenta economía argentina desde hace varias semanas, un fenómeno no menos preocupante, y tal vez aún más preocupante, es el de una incipiente fuga de cerebros. En la Argentina de hoy, los jóvenes investigadores, científicos, están teniendo ingresos por debajo de la línea de pobreza. Y el resultado es que muchos están o abandonando la ciencia o abandonando el país. Siempre se dice que una de las salidas que podría tener la economía argentina es a través de la exportación, de la llamada economía del conocimiento, y por eso en el programa de hoy vamos a hablar de eso, del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología y qué puede pasar en el futuro. Silvia, Mabel, bueno, mucho se dice, pero poco se hace, ¿no? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer, y la ciencia y la tecnología, bueno, tienen muchas tareas pendientes en el país. Sí, desde luego. Ha habido una merma muy notable en el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, que además se ha acentuado en en el último año y medio, desde que entramos en el programa con el Fondo Monetario Internacional y vivimos este ajuste tan brutal que vivieron casi todos los sectores. Y por otra parte, también están en riesgo muchos programas de cooperación internacional, porque exigen la contrapartida argentina. Entonces, con lo que se encuentran numerosos científicos es que al no estar la contrapartida argentina por falta de presupuesto, esos programas pueden discontinuarse. Claro, el tema es que esto, bueno, vos decís muy bien que el agudizamiento de las restricciones presupuestarias fue mayor por el acuerdo con el fondo, pero la decisión política estratégica del gobierno de Cambiemos fue desde el día número 1, de cambiar su orientación a la ciencia, pensar que se estaba gastando demasiado y producir un fuerte ajuste que no solo es un ajuste presupuestario, es una señal muy desesperanzadora. Porque cuando vos venís de un tiempo donde además mantuviste al ministro planteando una señal de continuidad, si hay algo que necesita continuidad es la ciencia, ¿no? La maduración de los proyectos científicos, los equipos requieren tiempo, y la primera señal fue no, todo esto que se venía planteando con un plan a largo plazo de incorporación de científicos, por un criterio que además de ahorro económico no era muy grande ni era pensable desde el día número 1. Y eso creo que es uno de los déficits más tremendos que habrá que revertir de una manera lo más acelerada posible, ¿no? Bueno, y uno se pregunta qué planes podría tener un futuro gobierno de Alberto Fernández, y por eso con nosotros está esta noche Fernando Peirano, que es un economista especializado en innovación y desarrollo productivo y que trabaja, hola Fernando, gracias por estar con nosotros esta noche, que trabaja en estrecha relación el Grupo Callao, asesorando y analizando la cuestión científico-tecnológica, y vos tenés una carrera en esto, fuiste subsecretario de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y venís estudiando este tema hace rato. ¿Hubo una intención inicial de hacer una continuidad allí, en mantener al ministro Barañao pero después pasaron cosas y fue, degradado a secretaría? ¿La política científica cambió, no cambió?
brevemente, ¿cómo evaluás estos últimos años con lo que pasó y después hablamos de qué planes hay para el futuro? Brevemente una caracterización de este gobierno, que en este periodo de gobierno, es que la ciencia y la tecnología atravesó una triple crisis. Una crisis sin duda de ahogo presupuestario. Va a terminar el gobierno de Macri con 1/3 menos de fondos todo el sistema de ciencia y tecnología. Es muy agudo, ¿no?, que en cualquier disciplina, en cualquier actividad, tenga que seguir funcionando con un 1/3 menos de fondos. Una segunda crisis, que es el debilitamiento de mucho del entramado institucional. No se han respetado planes estratégicos, algunos aprobados por ley, como el satelital, como el nuclear. No ha funcionado bien el directorio del CONICET, ha estado en conflicto durante gran parte de este gobierno, que son ámbitos donde, bueno, se pueden tomar decisiones consensuadas de los cambios de rumbo y también escuchar las voces disidentes de un sistema muy amplio en una democracia, ¿no es cierto? Es un espacio importante de funcionamiento. Y fundamentalmente se ha puesto en jaque la idea de hacer ciencia y tecnología en Argentina, con distintas señales políticas. Quizás la más contundente es bajar a Secretaría de Gobierno a lo que era un ministerio, que fue justamente en un contexto, ¿no?, de la llegada del FMI, fue un contexto de necesidad de mostrar austeridad y fue un mensaje sin duda a los inversores externos, a los capitales financieros, pero también fue un mensaje para ese becario que está queriendo iniciar su camino, para ese investigador que lleva adelante un equipo, para ese empresario que también hace de la innovación parte de su apuesta, de su rentabilidad, que no es por acá. Y entonces me parece que había un sistema funcionando, un proyecto hacia el futuro que necesitaba revisiones, siempre se pueden mejorar las cosas, pero el cambio fue muy contundente en términos del retiro, un Estado ausente, un Estado que se desentiende de la cuestión, sumado quizás también alguna perlita en este registro más simbólico de lo que fue también el ataque, ¿no?, a los investigadores del CONICET cuando empezaron a oír sus voces de reclamo, de esta disconformidad con todo lo que fue el ataque de los trolls, fue ¿no terrible, es cierto? En eso. Terrible, son sí. hitos como que uno completa ahí y se da cuenta que acá hay que construir distinto, porque no hay nombre propio que pueda garantizar un rumbo, hay que asentar esto en un sistema, en un entramado institucional, en acuerdos políticos más amplios, porque sin duda la experiencia esta es muy frustrante. ¿Qué significa construir distinto? Bueno, tenemos un desafío grande en Argentina porque nosotros tenemos que hacer de la ciencia y la tecnología una de nuestras herramientas centrales para mover restricciones que tiene nuestro desarrollo. Sin duda, la prioridad de un próximo gobierno de Alberto Fernández va a ser encender la economía, llenar la heladera de los argentinos. Esos procesos de recuperación los conocemos, creo que el camino que se está insinuando es el correcto, el que se ha aprobado, el que va a tener una efectividad, pero luego de 1, 2 años, 3 años vamos a encontrar restricciones que tiene nuestra estructura económica y social. Restricciones donde la falta de dólares es sin duda una de las más acuciantes, la que más se hace sentir, pero también hay una estructura productiva muy heterogénea, hay empresas líderes con una productividad a nivel mundial y hay empresas que necesitan mucha ayuda. Estamos pasando al paradigma de industria 4.0. ¿Cómo vamos a hacer eso en términos generales, agregados, colectivos? Tenemos restricciones también de la puja distributiva, de cómo la recuperación se va a repartir, quién va a estar un poquito mejor antes, quién va a tener que esperar más. Todas esas cuestiones también tienen que ser objetivos del sistema de ciencia y tecnología y yo creo que tenemos elementos en Argentina para proponernos eso. Cuando yo digo organizar, me refiero que hemos sabido construir un sistema de ciencia en el sentido que somos capaces de formar recursos humanos. Argentina tiene 2.000 nuevos doctores, 2.500 nuevos doctores por año. No hay muchos países en el mundo que tengan esa capacidad. Tiene un sistema de evaluación con el estándar internacional, por eso nuestros investigadores participan en cualquier foro que se les ocurra y también sus aportes llegan a cualquier lado. Y
tiene una articulación de eso. Lo que no tenemos nada parecido, a pesar de tener algunos elementos muy destacados, es un sistema tecnológico que forme recursos humanos, que le dé una articulación a esos elementos, que tenga una evaluación que permita saber qué apuesta tiene sentido o no. Yo creo que cuando la política con sentido le pide, le reclama a la ciencia y la tecnología que se expresen mejores soluciones para el día a día de los argentinos, que ayude a superar estas restricciones, lo que tenemos que hacer es conformar un sistema más complejo. Esto se trata de políticas sofisticadas, de políticas con anclajes más duraderos, y me parece que ese es un poco el desafío, y sé que Alberto Fernández esto lo ha planteado y lo tiene muy claro. Hablando de políticas sofisticadas, uno de los grandes problemas que ha tenido y que lo ha reconocido Barañao, que no lo pudo resolver, es la vinculación, la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, porque muchas veces hay críticas, los empresarios dicen los científicos están en su nube, y los científicos dicen queremos hacer ciencia básica, entre ciencia aplicada. Esa articulación, ¿no? El famoso también triángulo de Sábato, que sabemos cómo se instrumenta. Digamos. Sí, eso es hoy modernamente hablamos de Sistema Nacional de Innovación. Es el desafío que tenemos, pues nosotros somos un país que hay que saberlo mirar a este país. Es un país que tiene recursos naturales, no somos ricos en materia de recursos naturales, estamos en la mitad de la tabla según las estadísticas internacionales del Banco Mundial. Como a veces creemos. No como Australia, no como Nueva Zelanda, no como Noruega, no como Canadá o los países árabes, que podríamos decir esta es nuestra apuesta, vamos a vivir de estas rentas. No lo podemos hacer, pero por suerte tenemos energía, tenemos minerales, tenemos la pampa, tenemos el mar argentino. Entonces, ese es un elemento. Un segundo elemento es que tenemos industria, tenemos sistema productivo, un agrodinámico. Entonces, ahí también es un saber hacer, es un relacionamiento, un entramado que funciona, porque acá están presentes todas las multinacionales que podamos nombrar y operan en Argentina y saben que hay un proveedor que va a resolver lo que tiene que resolver, que hay una mano de obra competente. Y tenemos ciencia, tenemos una plataforma científica muy diversa, en todos los temas importantes hay grupos trabajando, hay gente formándose. Lo que no hemos sabido es combinar estos tres elementos. No hay muchos países de desarrollo intermedio como Argentina que tenga estas piezas de rompecabezas, que las tenga disponibles, y nuestro desafío, más que rivalizar o apostar por una cosa o la otra, es buscar cómo combinamos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Mirá, se hace construyendo un matiz de instituciones especializadas. Hay otros países, Alemania lo resolvió con el Instituto Fraunhofer. Nosotros tenemos que sumar más actores, hay que sumar centros tecnológicos, hay que pensar que un sector tiene que tener empresas multinacionales, empresas grandes nacionales, pymes, también empresas públicas y empresas mixtas. En ese juego vamos a tener la diversidad para que el conocimiento fluya, desde el laboratorio hasta la solución social o productiva. Porque la verdad que el conocimiento tiene que transcurrir por esto. A veces se piensa que si ponemos en una misma habitación a un empresario y un científico, ya está, resuelta la vinculación. Y la verdad, hablan lenguajes distintos, tienen lógicas distintos, tiempos y motivos distintos. Y lo que hay que construir es especialistas que sepan cómo ir traduciendo esto. Interfaces. Esto es un desafío institucional, es un desafío de gobierno, es un desafío que hay que involucrar a los territorios, a las provincias. La verdad que yo creo que el primer desafío es organizar y ordenar. Los científicos y los tecnólogos argentinos, por la introducción que vos hacías, tienen que ver que hay un nuevo horizonte. Y eso me parece que la visión que tiene Alberto Fernández y que supo expresar también Cristina Kirchner es una señal clara de apuesta y apoyo a esto. Pero además de esa señal y de dar tranquilidad, y que sepan que no van a malgastar su tiempo en estar reclamando presupuestos, problemas, trabas, que van a tener una continuidad, el segundo desafío es institucional. Cómo construimos incentivos, reglas, acuerdos para que esto, y la importancia de la gestión, ¿no? Porque acá tiene que haber mucha expertise de gestión, tiene que haber gente especializada. En Argentina tenemos maestrías, tenemos estudios
de posgrado. Desde el mismo gobierno se ha formado más de 1.200 gestores tecnológicos. Son gente que tiene esta vocación, esta expertise de trabajar en traducir las distintas interfaces. Me parece que ese es el punto donde está Argentina y es un elemento diferenciador que ojalá lo podamos poner en este juego, como decía, de recursos naturales, producción y ciencia para hacer un diferencial. Genial. Hay una empresa argentina que se llama INVAP, Investigación Aplicada, que fabrica y exporta reactores nucleares. La pregunta que me gustaría hacerle a Fernando Peirano cuando volvamos en el próximo bloque es cómo hacer para que haya por lo menos 10 INVAPs en el país. Enseguida volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Valoramos tu energía. En los últimos 2 años invertimos más de 17.000 millones de pesos. Edenor. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la economía del conocimiento, el sistema científico y tecnológico, con Fernando Peirano, especialista. Fernando, había quedado la pregunta, ¿cómo hacemos para tener 10 empresas como INVAP, por ejemplo? ¿No? Uno dice, con una buena cosecha nos salvamos, creo que con 10 INVAPs también, estamos cerca de salvarnos, ¿no? Porque estaríamos exportando tecnología de punta. Sí, sin duda tenemos que tener diversidad y atender nuevas agendas, ¿no? Lo que son los desafíos en ciberseguridad, gestión de datos, dónde se va a formar gente y dónde vamos a tener soluciones para el Estado, el sector privado, desde ahí. Yo creo que ahí falta también un diseño del Estado donde los temas de ciencia y tecnología, los programas de I+D no sean exclusivos de un ministerio.
quizás tendríamos que pensar en un Ministerio de Transporte que tenga su programa de I+D, o de salud, o de energía, o lo que puede ser los temas ambientales, todos con programas de I+D, que es una buena manera de incrementar el esfuerzo público en I+D, en investigación, en desarrollo, orientado a misiones, a objetivos más puntuales, porque en general lo que hacemos de apoyo desde el Estado es basado en proyectos que formulan los investigadores o las empresas y el Estado evalúa, aprueba o no y apoya, pero esta idea más rectora que se ha empezado a difundir en los últimos años de orientados a las misiones, Mission Oriented. Explica eso. Y el desafío, decimos, Matanza Riachuelo. Hay que limpiar esa cuenca, hay que trabajar en la reconversión, hay que mirarlo desde los biólogos que trabajarán en eso, a los politólogos que resolverán los problemas de jurisdicción, a los antropólogos que podrán explicar por qué la gente ya acepta vivir en un ambiente tan degradado. Esas misiones que uno puede pensarla en transporte, en salud, cómo atendemos a nuestros jubilados con medicamentos gratis. Bueno, la producción pública de medicamentos puede hacer mucho el desarrollo de prótesis, el desarrollo de una historia clínica digital para que el Estado sepa a quién y en qué momento hay que asistir. Todo eso me parece son programas donde la ciencia y la tecnología pueden estar mejorando el día a día de los argentinos y también abriendo oportunidades para nuevas industrias, pymes, etc. Claro, eso tiene que ir con un ministerio nuevo, un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea garante de que esos son programas de I+D y que sea garante de una articulación con lo que ya tenemos, porque hay muchas cosas valiosas en el país que hay que saberlas aprovechar en el espacio público, en el espacio privado. Hay iniciativas nacionales, provinciales, que hay que ponerlas a funcionar todas en una misma sintonía y bajo un mismo objetivo. Entonces hay una primera necesidad de articular lo que se ha desarticulado en estos años y de darle un sentido de trascendencia, que es en definitiva lo que motiva a quien se involucra en la ciencia y la tecnología. Y Argentina tiene muchas condiciones. Uno va en las agendas específicas ambientales, de las ciencias básicas, de las ciencias sociales también, porque esto pueden ser oportunidades muy interesantes. Y por qué no tener 10 empresas públicas. Ya tenemos ITEC, ¿no? La alianza entre el CONICET e YPF para hacer de YPF no una empresa de petróleo, sino que se transforme en una empresa de energías. Eso es una iniciativa que hay que volver a potenciar. Hay que trabajar en los temas, como decía, de datos. El Servicio Meteorológico Nacional puede ser un elemento que cambie realmente las condiciones de producción. Hay que poner todo esto, en definitiva, para que la ecuación de producir y generar valor en Argentina esté anclada en la innovación, en los recursos humanos, y es posible. Yo creo que Argentina tenemos las condiciones y el reconocimiento para que lo podamos hacer. Ahora, son muchas demandas que se les van a venir. ¿Qué prioridades tienen, por ejemplo, en el área nuclear, espacial, biotecnología, software, telecomunicaciones, salud? No creo que las puedan atender todas juntas. Si tendrías que hacer una jerarquía, dirías dónde falta, dónde tenemos ventajas, dónde hay que esperar. ¿Dónde es más urgente? ¿Dónde es más urgente? No, a ver, yo creo que Argentina en este sentido es un país que hoy tiene más restricciones en lo estratégico que de recursos. Porque así como la industria está funcionando a mitad de máquina, el sistema científico también está en igual condiciones, 1/3 menos de presupuesto. Yo creo que con una convocatoria adecuada a volver a trabajar, a volver a crecer, a volver a tener un horizonte y a desafíos como estos, desafíos que planteen cambios estructurales importantes, yo creo que para una primera etapa estamos en condiciones de avanzar. Sí tenemos que invertir más en investigación y desarrollo. El sector público, inteligentemente, quizás con algunos ejemplos que estuve dando, y el sector privado, que hay que apuntalar algunos instrumentos que pueden hacer que se empiece a ser rentable. Igual la experiencia de los países muestra que hasta que lo público no llega a un nivel
de una masa crítica, supera cierto umbral, la última milla, que es lo que van a recorrer los privados, el último tramo, no aparece. Cuando uno ve las estadísticas y a veces se dice, bueno, hay países que invierte, 2/3 lo invierte el sector privado, ¿por qué en Argentina no pasa eso? Porque la verdad no llegamos a ese umbral, a esa masa crítica. Después de cierto nivel, que quizás está un poco fetiche, el 1% del PBI en I+D, después de ese nivel, ahí sí los países que uno estudia, que ha visto su trayectoria, llegan a 2, 3, 4 puntos y el protagonismo cambia y es el sector privado, porque el sector privado hace básicamente aplicaciones, desarrollos, aprovechar ese bien público que hoy divide entre los países desarrollados, que le pueden garantizar un nivel de vida a su población, que pueden definir un guión en la historia de la globalización, un guión propio. Esos países y los que somos países en desarrollo, la gran diferencia es un bien público que es el conocimiento. Hay países que han sabido formular sistemas sociales que generan conocimiento, lo distribuyen y lo aplican convenientemente, y otros que estamos en el intento. Hay una ley que hizo el gobierno de Macri, digamos, basado en una ley previa que fue el régimen de software que ideó Roberto Labaña y que fue aprobado hace poco por unanimidad. ¿Qué opinión tenés? El minuto que nos queda. Me parece que es una ley muy bien orientada. En lo instrumental me parece que es incompleto. Hay temas claves como es la vinculación con el sistema científico-tecnológico que no está resuelto ni insinuado en la ley. Tampoco está resuelto superar un gran cuello de botella que tiene el sector de software y otros sectores basados en el conocimiento, que es la formación de recursos humanos. No solo con doctores podemos apuntalar a esos sectores que tienen que crecer y que tienen que ser una de las llaves claves para superar muchas de las restricciones y demandas que tenemos en Argentina. Bueno, yo creo que fascinante y podríamos seguir hablando horas porque creo que la Argentina tiene una gran oportunidad aquí, siempre es un gran potencial. Esperemos que estos proyectos se concreten en el futuro y a los jóvenes investigadores esperen todavía, no armen las valijas porque puede haber... La oportunidad somos los argentinos, no somos el problema, ¿no? Bueno, gracias Fernando Peirano por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.